toda la ciudadanía que ocupan las 15 provincias, los 36 municipios de nuestra ciudad. ¿Ya? Y por último, ¿cuándo? Que es la gestión en la que estamos, que es el segundo semestre del año 2020. ¿Ya? El paso número 2 es la motivación, que tengo que decir al respecto. Debíamos poner en un pequeño párrafo qué fue lo que me motivó a mí y a mi grupo a trabajar con esta problemática. Todas estas diapositivas, una vez más,
qué opiniones tenían los diferentes rubros en la sociedad, como la religión, como los biólogos, como los psicólogos, qué opinaban acerca de la homosexualidad. Y también nos hablaron de algunas causas que ellos llegaron a investigar también, de por qué una persona puede llegar a ser homosexual o por qué una persona puede llegar a elegir otro tipo de orientación. Y nos hablaron sobre causas socioculturales, sobre factores psicológicos, sobre factores biológicos, que eran algunas teorías también que ellos investigaron y nos explicaron en clase, ¿ya? Entonces, en nuestro marco teórico nosotros, a la hora de exponer también, podemos hacer esto, podemos poner las cosas más relevantes que tengamos del marco teórico y resumir nuestro tema de manera que sea entendible para nuestro público, ¿ya? Como les dije, en el marco teórico ustedes van a aprender también de su tema, ustedes van a dominar de cierta manera el tema con el que están trabajando. Si yo quiero trabajar con diabetes, voy a saber cuál es el tratamiento de diabetes, una vez a mi marco teórico voy a saber cómo prevenirla, voy a saber quiénes son más propensos a tener diabetes, voy a saber si es hereditaria o no, ya voy a saber muchas cosas acerca de ello gracias a mi marco teórico, y ya voy a estar preparado para ir a hacer entrevistas, ¿ya? Entonces, preguntas, dudas hasta aquí del marco teórico. ¿Cuántas entrevistas se puede hacer mínimo y cuánto se puede? Preguntas, dudas del marco teórico. No, pero para hacer entrevistas. El número de entrevistas no les damos un mínimo, pero tampoco se rayen y no solo una entrevista, ¿no? Porque muchos estudiantes he visto que, o sea, su tema se llama problemas biológicos, psicológicos, sociales, de tanto, y entrevistan un mes. O sea, y su tema dice psicológico, o sea, el médico al que entrevistaron también les va a ayudar con los problemas psicológicos. Entonces, depende del tema que ustedes hayan escogido, o depende de cómo vaya su título, tienen que entrevistar a los profesionales que ahorita vamos a entrar a discusión. Pero preguntas del marco teórico no. Ya, no hay un mínimo de hojas para el marco teórico, pero traten, como les dije, de poner la información más relevante en esta parte, porque seguramente esta va a ser una de las partes más amplias de su trabajo, porque es mucha información. Y aquí en el marco teórico sí pueden utilizar imágenes para representar y para que no esté lleno de letras solamente, ¿ya? Para que así su marco teórico no solamente
aquellos problemas tanto psicológicos como biológicos que me trae el consumo de hoja de coca, pueden entrevistar a un psicólogo para ver si alguna vez ha tenido algunos pacientes que tengan algún tipo de adicción o que hayan ido a su consultorio y le hayan hablado sobre el consumo de hoja de coca, o preguntarle acerca de su opinión de el consumo de la hoja de coca. Y cuando yo en mi marco teórico investigue cuáles son las problemáticas biológicas que el consumo de hoja de coca me puede traer, va a ser uno de ellos el cáncer de boca. Entonces, ¿a quién voy a ir yo a preguntarle algo sobre cáncer? A un médico oncólogo, a un oncólogo, a un especialista, ¿ya? Y le voy a preguntar cuáles son las causas para que una persona tenga cáncer de boca, cuánto tiempo, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ustedes van a ir a entrevistar a profesionales que vayan relacionados con la problemática que ustedes han estudiado, ¿ya? Y traten siempre de hacer preguntas que no vayan a pillar en su marco teórico. Es decir, no voy a ir yo donde un diabetólogo y le voy a decir, ¿qué es la diabetes? Porque eso yo lo puedo pillar en internet. Y lo mismo que está en internet me va a decir el diabetólogo. No va a cambiar, o sea, la diabetes no cambia. Y lo mismo, si yo le digo, ¿y cuál es el tratamiento para la diabetes? Igual, eso lo puedo pillar para mi marco teórico. No voy a gastar mi tiempo ni gastar el tiempo del profesional con el que voy a entrevistar haciéndole preguntas que probablemente las voy a pillar para mi marco teórico, sino más bien tengo que hacerles preguntas en base a su experiencia o de mis objetivos, de las incógnitas que yo tengo, de ahí sacar preguntas también para hacerle al profesional. ¿Ya? Ayer justamente un estudiante preguntaba, ¿en qué tipo de preguntas puedo hacerle a alguien? Si no puedo hacerle las preguntas básicas. Entonces, las preguntas que ustedes pueden hacer, como les digo, son en base a la experiencia del profesional. Entonces, probablemente el diabetólogo, o bueno, los diabetólogos tienen muchos pacientes, y que hacemos con un paciente que hace su tratamiento según y cada vez que va a consulta sus niveles de azúcar siempre están normales. Pero resulta que este paciente solo se controla o se mide en sus comidas un día antes de ir a la consulta, y después todo el mes, después de la consulta, está echándole torta, está echándole brownies, está echándole todo lo que puede, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos trabajar con este tipo de pacientes que son complicados? Eso no lo vamos a pillar tan fácil en cualquier lado, porque eso nos va a hablar de la experiencia del profesional y nos va a decir cómo tratarlos también, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de preguntas que ustedes pueden realizar. Hagan un mínimo de 5 preguntas, traten de aprovechar estas 5 preguntas, porque si van a ir a entrevistar a profesionales, seguro van a ser personas ocupadas que no van a tener mucho tiempo para atenderlos. Entonces, traten de no quitarles mucho tiempo y de que las preguntas que ustedes hagan sean muy relevantes o sean provechosas para ustedes también, ¿ya? Y obviamente esto tienen que redactarlo, es decir, van a hacer la entrevista o graban la entrevista y luego lo redactan en su monografía, ¿ya? Ponen la pregunta que hicieron y cómo la respondieron. Y lo mismo para el paso número 7, que son los testimonios. Vamos a redactar todo lo que nos cuente la persona a la que le vamos a tomar el testimonio. Como su nombre lo dice, vamos a tomar un testimonio de una persona que sufra la problemática con la que estamos trabajando o que haya pasado por esta problemática, ¿ya? Entonces nosotros en este ejemplo de trabajo teníamos problemas psicosociales de personas homosexuales. No vamos a ir a hacerle o no vamos a ir a tomar el testimonio de una persona heterosexual. No nos sirve ese testimonio porque no va de acuerdo a nuestro tema en sí. Entonces lo mismo con pacientes con diabetes. No voy a ir a tomar el testimonio de una persona sana. No me sirve tampoco. Tiene que ser una persona que tenga diabetes, una persona que tenga o haya tenido cáncer, una persona que curse la problemática, una persona que consuma hoja de coca, ¿ya? En caso de que yo trabaje con estudiantes de un colegio, quiero saber, no sé, embarazos no deseados,
impuestas aparte para mujeres, que van a ser dos puntos de vista diferentes. ¿Ya? Entonces, eso. En base a los testimonios, como vemos acá, vamos a tomar fotos. Mientras vayamos haciendo nuestro trabajo, siempre debemos ir tomando fotos de todas las actividades que vamos realizando. ¿Ya? Cuando tomamos entrevistas de nosotros alrededor de nuestro profesional, entrevistándolo, cuando tomamos testimonios, podemos tomar una foto de nuestro testimonio de esta manera y luego ocultar su identidad en caso de que esta persona no quiera revelar su identidad. O si no, nos tomamos una foto en grupo y tapamos la cara si no quiere revelar su identidad. En caso de que sean niños, pedimos permiso a los padres
porque estas preguntas que yo voy a realizar deben salir de mis dudas que yo tengo en los objetivos específicos. Es decir, de mis objetivos específicos, de esas metas que yo me estoy poniendo al inicio, de ahí voy a sacar las preguntas. Porque no vaya a ser que yo diga, quiero saber cuáles son las problemáticas psicológicas más frecuentes que sufren las personas con cáncer de cuello de hígado. Y no les vaya a hacer ninguna pregunta a mis encuestados de si ellos alguna vez se han sentido ansiosos o si se han sentido tristes por alguna razón, por el hecho de tener su enfermedad, si se han alejado de sus familiares, de sus amigos, ¿ya? Entonces, tengo que hacer mis preguntas relacionadas con mis objetivos específicos, porque si no, al final no voy a poder responderlos, ¿ya? Entonces, mis objetivos específicos son las metas que yo me estoy poniendo, y mis encuestas son las que van a ayudar a yo cumplir estas metas, porque de aquí van a salir las respuestas que yo necesito, ¿ya? Y aquí tenemos el paso número 8, que son los gráficos, que era de lo que hablábamos. Estas son mis respuestas, estas son las respuestas a mis objetivos, que son muy importantes que yo tabule muy bien estos datos, que todas las preguntas que yo realice en mi encuesta igual sean relevantes y sean de aporte a mi trabajo. Entonces, mis gráficos, lo que yo voy a hacer es, como vemos acá, voy a poner dos gráficos por diapositiva y también puedo poner dos gráficos por página en el trabajo de investigación, pero no más de eso, porque si no son chiquiticos los gráficos no se ven los datos, ¿ya? Debo tratar de utilizar colores que se diferencien el uno del otro, colores fuertes, porque si utilizo colores pasteles se pierde la información, es decir, no sé si el palo de rosa es el mismo al que le sigue al otro rosa más clarito, entonces no me sirven los colores pasteles, ¿ya? Tienen que poner colores que se diferencien el uno del otro para sus gráficos. Y luego, cuando vayan a graficar, deben poner siempre la pregunta que estaba en sus encuestas. En las encuestas, nosotros decimos un mínimo de 15 preguntas para sus encuestas, pero si tal vez con 13 o 10 preguntas es suficiente para ustedes y creen que con esas preguntas ya han respondido sus objetivos, está bien, pero tienen que responder los objetivos si necesitan, porque el paso número 9 se llama conclusión, y si ustedes en las conclusiones no responden sus objetivos, no me sirve a mí, porque no han cumplido con su trabajo, no han cumplido con sus objetivos. Entonces, sí o sí, deben hacer la cantidad de preguntas en sus encuestas que ustedes crean que van a responder sus objetivos, ¿ya? Entonces, en mis gráficos yo voy a poner la pregunta que yo puse en mi encuesta, voy a poner las opciones de respuesta que di, y voy a hacer un gráfico de torta donde voy a poner los porcentajes de respuestas que obtuve. Del 100%, el 69% de mis encuestados dice que la homosexualidad es una orientación sexual. Del 100% de mis encuestados, el 19% lleva el segundo lugar, respondiendo que la homosexualidad es una aberración a la naturaleza, y el 12% dice que la homosexualidad es una enfermedad, ¿ya? Y así voy a ir ordenando mis gráficos. Aquí en estos gráficos me falta un pie de gráfico, me falta una leyenda pequeña que me diga a mí un cuadrito y me explica el gráfico, ¿ya? Aquí tiene que ir la explicación de mi gráfico, donde vaya de mayor a menor, o los dos porcentajes más relevantes. Como por ejemplo acá igual dice, ¿piensas que la homosexualidad es un pecado? El 53% de los encuestados respondió que no, y el 47% respondió que sí, ¿ya? Y tenemos otros ejemplos aquí de gráficos también, donde tenemos varias opciones que dice cuál creen que es el sector que más denigra a las personas con orientación homosexual. Mis respuestas son la familia, la escuela, el trabajo, la religión, y ahí tenemos mis porcentajes, ¿ya? Pueden hacer gráficos de torta, pueden hacer gráficos en barra, pueden hacer gráficos como ustedes quieran, pero que sean gráficos entendibles, ¿ya? Y le decimos ya
decía, el paso número 9 son las conclusiones. En las conclusiones, ustedes me van a exponer un resumen de la obtención de los resultados de su trabajo, ¿ya? A modo de que el lector o el receptor, cuando esté escuchando su defensa, pueda recordar el contenido más importante expuesto, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de las conclusiones y vamos a recapitular nuestros objetivos. Mi primer objetivo era identificar las causas que llevan a los jóvenes a identificarse como homosexuales. Y mi primera conclusión me responde a ese objetivo, diciéndome que en la identificación de las causas que llevan a los jóvenes a identificarse como homosexuales se destaca el factor biológico y por otra parte el factor sociocultural. Esta no es toda la respuesta de mi objetivo, porque es solamente lo más relevante de lo que yo pude concluir con ese objetivo. En la monografía que yo voy a imprimir seguramente va a estar ya más detallado, se van a explayar un poco más, pero aquí está más corto porque no pueden llenar la diapositiva de tanta letra como acá. Entonces aquí solo ponen aquellos puntos más importantes que llegaron a concluir para cada objetivo y luego lo explican, ¿ya? Y luego tenemos como segundo objetivo definir las problemáticas del ámbito laboral de estas personas. Y mi segunda conclusión es de que se logra definir las problemáticas del ámbito laboral que enfrentan las personas con orientación homosexual, las cuales han sufrido en el trabajo discriminación, rechazo y burlas por sus compañeros de trabajo, ¿ya? E igual, eso lo explicamos de qué manera recordamos a nuestros receptores, a nuestros lectores en la monografía, cuáles son los puntos de acuerdo a nuestros resultados, de acuerdo a las respuestas de nuestros encuentros. Y así vamos resolviendo todos los objetivos, vamos respondiendo cada uno de ellos, ¿ya? Por eso es importante que los objetivos que ustedes se vayan a poner, les hemos dicho que mínimo 3 objetivos, pero si se ponen 5, si se ponen 10, si se ponen 15, al final del trabajo, en el paso número 9 de conclusiones, tienen que estar respondidos esos objetivos, ¿ya? No me sirve de nada si ustedes no me responden los objetivos. Ahora, mucho cuidado con hacer lo siguiente. Si agarran muchos y ponen se logró conocer la vida amorosa y sexual de los jóvenes con orientación sexual. Y ya. Vi muchas veces en los trabajos impresos, en las monografías, que ponían eso. ¿Y qué me dice ahí? Solo me pusieron, delante de su objetivo, me pusieron se logró. Ya, pues se logró cómo. O sea, por arte de magia, o me va a llegar a mí la información de manera telepática. ¿Cómo voy a saber? ¿Ya? Entonces, voy a responder bien mi conclusión y debo poner de qué manera se logró, que voy a utilizar esta palabra. ¿Ya? No es que me van a poner en todas sus conclusiones se logró definir los problemas, se logró identificar las causas y al final no me dice cuáles son las causas ni cuáles son las problemáticas en el ámbito laboral ni nada, ¿ya? Entonces si vamos a utilizar el se logró, pero también tenemos que responder bien la conclusión, ¿ya? Preguntas, dudas hasta aquí. Ya, y el paso número 10, que son los 5 puntos de nuestra propuesta de acción. Habíamos dicho que este trabajo de investigación es 25 puntos, su exposición más la monografía impresa, ¿ya? Y son 5 puntos de este paso solamente. Si está realizado esta propuesta de acción, ¿ya? Entonces, una vez yo exponga, una vez yo presente mi monografía, en caso de que no voy a exponer, voy a tener una nota, digamos que tengo 19 cuando expuse. ¿Por qué? Porque mi trabajo no estaba completo, porque seguramente no respondí bien mis conclusiones, porque me olvidé de hacer las
solo hice una entrevista, ¿ya? Ya, ahí tengo 19 de 25 y mi propuesta de acción fue repartir trípticos acerca de mi problemática y crear una página en Instagram que hable de diabetes, ¿ya? Entonces, probablemente con esa propuesta de acción tengamos un 0,5, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí dice muy claro propuesta de acción, ¿ya? Donde ustedes deben realizar una acción, donde ustedes deben de moverse, donde ustedes deben de tratar de hacer una actividad, de realizar algo para ayudar a que haya menor incidencia de esta problemática en nuestra ciudad. Un ejemplo muy fácil, estamos viendo los incendios que hay en nuestra ciudad. ¿Qué está haciendo la gente? Están recolectando cosas, están comprando víveres para las personas, para los comunarios, para los bomberos voluntarios, están comprando botes. No les digo que ustedes tienen que hacer eso, ¿ya? Pero hacer actividades que ustedes como grupo vayan a ayudar a que esa problemática tenga menor incidencia en nuestra sociedad, ¿ya? O aquellas personas que están sufriendo esa problemática, de alguna manera darles un alivio, ya sea a corto, mediano o largo plazo, pero resuelvan, ¿ya? Eso quiero, que diga la gente allá afuera, los estudiantes de primer año de medicina de la Gabriel René Moreno, del doctor Harold Rivero, hicieron esto por nuestro centro, hicieron esto por nuestro asilo de ancianos, hicieron esto por nuestro hogar de niños, ¿ya? Eso es lo que importa, ese es el objetivo de realizar una investigación, porque de nada me sirve que hagan una investigación muy bonita y al final no hagan nada para mejorar, ¿ya? Ese es su objetivo como médicos también, ayudar a la sociedad, ¿ya? Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué son médicos? Para ganar plata. Entonces, eso necesito. Que ustedes me propongan o hagan acciones para que se ganen esos 5 puntos, ¿ya? Aquí nosotros tenemos ejemplos de propuestas de acción. Una de ellas es difundir el proyecto a través de distintos medios de comunicación y redes sociales. Ya ahí tenemos 0,5. Y luego tenemos dar sesiones educativas en los colegios hablando de homosexualidad y también en las universidades. También realizaron ferias informativas en lugares públicos como en plazas, en parques. Participaron también de la marcha política de diversidad sexual con el grupo comunitario CUPLAS y también dieron charlas educativas en el grupo comunitario CUPLAS acerca de no discriminación y de salud sexual, que fueron algunas de las problemáticas que ellos pudieron encontrar en este grupo, ¿ya? Entonces hablaron acerca de VIH, hablaron acerca de sífilis, repartieron condones, repartieron folletos también. Entonces, los folletos que repartieron en su feria educativa en el grupo comunitario CUPLAS fueron acerca de las infecciones más frecuentes que ellos pillaron, y los folletos que dieron en las unidades educativas y en los lugares públicos fueron acerca de la homosexualidad, de qué era, de cuáles eran las causas, de si era una enfermedad o no, ya explicaron todo eso. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer. Pueden informar, sí, está muy bien, pero traten de hacer actividades, ya algo que haga visible su trabajo, ¿ya? Pueden ir a medios de comunicación, lo que ustedes quieran, ¿ya? Utilicen su imaginación y su creatividad. Y como paso número 11 tenemos los anexos, ¿ya? En nuestro paso 11 de anexos habíamos dicho ya, aquí no podemos utilizar imágenes sacadas de internet, aquí tenemos que utilizar imágenes propias, ¿ya? Durante todo el trabajo nosotros nos vamos a sacar fotos, es decir, nos vamos a sacar fotos tomando nuestro testimonio, nos vamos a sacar fotos tomando nuestra entrevista,
yo hablo del consumo de hojas de coca, no sé, pero si soy creativo voy a sacarle foto a una persona con su bolso, ¿no ves? Si justamente trabajo con micreos que consumen hojas de coca, un micreo justamente oleando, ¿ya? Eso necesito que me muestren en las fotos, ¿ya? No necesito que te agarren y te tomen una selfie de ustedes, sus caritas bonitas, donde no me muestren nada, ¿ya? No necesito verlo ustedes, lo voy a ver durante toda la exposición, durante todo el semestre. Lo que necesito es que saquen fotos con relevancia para montar en el anexo, ¿ya? Si yo trabajé con la enfermedad de Chagas y fui a comunidades rurales a hacer mis encuestas y muestro cómo son las condiciones de las casas en donde viven las personas a las que encontré y viven en casas de adobe, techos de paja o las paredes están agrietadas. Puedo mostrar esas imágenes y decir, claro, aquí es muy probable que las personas lleguen a tener Chagas u otro tipo de enfermedades también porque no viven en condiciones apropiadas. Entonces, esas fotos, esos tipos de anexos son los que yo quiero ver de ustedes, ¿ya? Propias, imágenes propias, no sacadas de internet para los anexos, ¿ya? Y por último tenemos el paso número 12, que es la bibliografía, ¿ya? En mi bibliografía lo que yo voy a hacer, y como ya seguramente han visto en los trabajos que les dio Shirley para que vean de ejemplos de otros semestres, en la bibliografía yo pongo netamente aquellos links o los lugares de donde saqué la información que no es propia. La información que yo puse para mi contexto, la información que yo puse para mi marco teórico, toda esa información la saqué de otros lugares, ¿ves? Yo tengo que mencionar aquí, dar mención honorífica a esos lugares de donde yo saqué esa información, porque de esa manera yo no estoy plagiando un trabajo y estoy dándoles esa mención para decir de que yo saqué este tipo de información de Twitter, yo saqué este tipo de información de la página de la OMS, de la página del Ministerio de Salud, ya del Facebook, del CEDES. Entonces, yo necesito que mencionen, o de tal libro, mencionen de dónde han sacado toda la información que ustedes vayan a poner que no es propia, ¿ya? Y lo mismo con sus diapositivas, cuando vayan a presentarme diapositivas con información que no es propia, siempre mencionando la fuente de información, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Alguna duda acerca del trabajo? Ya, entonces, hasta aquí son los 12 pasos del trabajo de investigación y estamos a 11 de septiembre, ¿ya? Eso quiere decir que ahora ustedes tienen que ir avanzando ya en su trabajo hasta el último paso que puedan, ¿ya? ¿Por qué? Porque más